Buenas tardes, mi nombre es Ángela Triana Ramírez y voy a estar presentando el tema de salidas alternas al proceso. Bueno, esas salidas alternas son una forma moderna de finalización del proceso penal que se fundamenta en el principio de oportunidad penal, que ahorita les voy a explicar lo que es, y existen tres tipos según la teoría. Este es el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y las salidas alternas propiamente dichas. Bueno, la justificación. La justificación es la combinación entre el principio de oportunidad y el de la legalidad procesal, el giro hacia una política criminal reparadora, la reparación como pena alternativa. Esos dos es como en lugar de, bueno, se evitan la pena de sanción administrativa y la sanción corporal y tratan de incluir la reparación del daño hacia la víctima como una pena alternativa para que así se sane el delito, la disminución de costos sociales y económicos de la persecución del delito y la descongestión del sistema judicial. Esto quiere decir que, pues al momento de que el Ministerio Público, tanto la investigación del delito, lo que es el desarrollo de las audiencias, también incluyendo los gastos de los penales y de condenar a todos los que cometen los delitos, pues se llevan mucho dinero, entonces tratan de evitar todo eso, de que no se congestione tanto el sistema judicial. El principio de la legalidad procesal. Este principio quiere decir que todos los delitos deben de ser sancionados e investigados. Este se contradice junto con el principio de criterio de oportunidad, porque el principio de criterio de oportunidad nos dice que el Ministerio Público y el Estado es el que decide qué delitos son los que sí son necesarios sancionar y qué delitos son los que son necesarios como castigar un poco o solamente hacer la reparación del daño, para que igual de esta forma el sistema judicial no se congestione tanto. Comenzando con el criterio de oportunidad, este implica el análisis bajo ciertas normas previamente establecidas de la decisión sobre los casos que deben ser enjuiciados y los que no, buscando así una política criminal reparadora. Esto quiere decir que busca que el criminal repare el daño que le ocasionó, ya sea a la víctima o al ofendido. En este criterio de oportunidad es la facultad del Ministerio Público para prescindir total o parcialmente de la acción penal en contra de una o varias personas a la que se les atribuye la comisión de un delito. Esta es una facultad únicamente del Ministerio Público, es decir, que no la puede pedir ni la víctima ni el ofendido, ni el imputado. El único requisito sine qua non, o sea que sin el cual no se puede realizar este criterio de oportunidad, es que exista la reparación del daño hacia la víctima. El criterio de oportunidad procede cuando no se tenga pena privativa de libertad, o sea que el delito que se cometió no incluya una pena privativa de la libertad, y si lo incluye, como ven en el punto 3, no debe de exceder de 5 años de prisión y no debe ser un delito cometido con violencia. También debe de tener una pena alternativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, sea o prisión o la pena de la libertad o una multa de tantas cuotas o así. O sea, tiene en el Código Penal, podemos diferenciarlo con la O, por ejemplo, así como les decía, prisión de 5 años o 30 cuotas de salario mínimo. ¿Me explico? Entonces, también los delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas y delitos que sean culposos. También, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, y cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que tome notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Esto quiere decir que al sistema judicial se le hace innecesario condenar a una persona de tantos años de vida cuando en realidad por su enfermedad o por alguna condición no se puede asegurar que tenga pues esos años para cumplir la sanción. Entonces lo que hace este criterio de oportunidad es que en lugar de realizar todo el proceso se le da este criterio. La aplicación de los criterios de oportunidad
podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. O sea, se puede realizar en cualquier momento mientras no se pase del auto de apertura a juicio, porque pues eso ya cuando se van a desahogar todas las pruebas y es como el límite. Después continuamos con los acuerdos reparatorios. Estos se aplican a los delitos por querella cuando el requisito equivalente de parte ofendida, que sea requisito equivalente de parte ofendida o admitan el perdón de la víctima o el ofendido. En estos acuerdos reparatorios es muy importante la participación de la víctima o el ofendido porque es un acuerdo entre las dos partes, entonces deben de estar participando los dos, entonces si no hay una participación de la víctima, no se puede realizar este acuerdo reparatorio. ¿Cuándo no procede? Cuando son delitos de violencia, violencia familiar, cuando son delitos de contrabando o defraudación, o sea, fraude, o cuando se contrabandean cosas por ejemplo, de Estados Unidos que se trae mercancía, o tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Es decir, que a menos que haya sido absuelto del proceso, a mí no debe de estar cumpliendo un acuerdo reparatorio. O sea, si tiene un acuerdo reparatorio y no lo cumplió en ese momento en el que se le impuso, pues no puede pedir otro acuerdo reparatorio. Después pasamos con la suspensión condicional del proceso. Su forma de procedencia es que sea el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Es decir que, por ejemplo, como en el primer caso, el delito es hasta máximo 5 años y en la media aritmética se saca dividiendo entre 2 el resultado de la suma de la pena mínima y de la pena máxima. Que no exista oposición fundada de la víctima o del ofendido. Es decir, que se puede oponer, pero siempre y cuando sea una oposición fundada. Y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional del proceso anterior. En la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para su cumplimiento hacia la víctima o el ofendido. Es decir, que el imputado es el que planea la forma en la que se le va a pagar, la cantidad, los plazos y todo lo que va a hacer para reparar el daño que cometió el delito que hizo. Y el juez también le va a imponer algunas peticiones como requisitos y el imputado los debe de cumplir. Son como indicaciones. Bueno, estas indicaciones son el de rescindir en un lugar determinado, el de frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. El primero quiere decir que debe de vivir en un lugar en específico y debe ser indicado al juez. También el de abstenerse o consumir cualquier tipo de drogas estupefacientes o el abuso del alcohol, o sea, no emborracharse y tampoco drogarse. También el de participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, como lo son Alcohólicos Anónimos, o el de cualquier otra institución. Generalmente se pide que sea de índole público porque en el índole privado se puede llegar a ver como alguna corrupción. También el de prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. También algunos otros son el de someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas, o sea, ir al psicólogo o ir a terapia. Tener un empleo o un trabajo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte o industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia. También el de someter a la vigilancia que determine el juez, ya sea firmando o que lo esté vigilando, no sé, a cargo de otras personas o por las autoridades. Y el de no poseer ni portar armas y el de abstenerse a viajar al extranjero. Aquí en el último punto también puede incluir el de no salir del estado, no solamente hacia el extranjero. Y bueno, considero que estos requisitos, esos son los 3 principales salidas alternas,
Obviamente existen más como los medios alternos de la solución de conflictos, sin embargo, estos son los tres que la teoría marca y pienso que son como los más importantes porque de esta manera se subsana y hace que de alguna u otra forma se repare el daño que el imputado cometió, además de que esto hace que el proceso se haga más corto y así se evite que sea un poco más tedioso y un poco más tardado y pues sin mencionar lo que incluye los costos. Entonces, pues espero que le haya gustado mi presentación. Gracias.